Bueno, es un gusto que estén, gracias por ser puntuales, los que estuvieron puntuales. El día de hoy pues tenemos una actividad un poco diferente a lo que hemos hecho en las implementaciones. Tenemos a un invitado especial, ¿verdad? Que nos va a hablar de un tema muy interesante en nuestro desarrollo profesional, ¿de acuerdo? Les quiero comentar, antes de nada, pues con el proceso de ustedes ya estoy grabando. Yo ya les he compartido el canal de YouTube del compañero, aquí de Rodrigo, que también él es psicólogo practicante, ¿verdad? Lo conozco de varios años atrás, se fui su docente, entonces eh, he visto su desarrollo, ¿verdad? Su desarrollo profesional, digamos, del lado de la docencia. Eh, y es para mí pues todo un gusto poderles presentar eh, al personaje del día de hoy. Es una gran persona y he visto yo el crecimiento profesional, lo vuelvo a decir. Eh, bueno, Rodrigo se llama Alfredo Rodrigo Barrera Godínez. Él pues tiene una amplia experiencia, le gusta la academia y nos va a contar un poquito más de su trabajo, la parte no tanta de la cuestión de las clases, sino que cómo se ha desarrollado él en esta etapa de vida, eh, por qué tiene contacto con el Asperger, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Cómo, cómo llegó él a todo esto? ¿Verdad? Entonces, por favor, necesito como punto número uno eh, que en el chat coloquen sus datos, ¿verdad? De la asistencia. Y bueno, pues Rodrigo, si me haces favor de conectar tu cámara, por favor. Listo, ahí estamos. Bienvenido, muchas gracias al Centro de Práctica Víctor Manuel de la Roca, ¿verdad? Todos Vale, ellos son psicólogos y psicólogas practicantes del área clínica, ¿verdad? Entonces, esta información que nos vas a dar, pues, nos va a ayudar bastante para poder detectar posibles casos, ¿verdad? Entonces, puedes compartir pantalla, siéntete cómodo y, y bueno, lo que vamos a hacer es, va a haber una parte de la exposición, tú nos expones, nos cuentas eh, todo el documento que tienes preparado, ¿verdad? Y si hay dudas, preguntas de los compañeros psicólogos practicantes, pues ya vamos a tener un momento, un tiempo de preguntas y respuestas, ¿sí? vale, Y me también parece tú muy nos bien. puedes preguntar a nosotros, ¿verdad? Entonces ahí estamos, para que sea mutua. Para mí el aprendizaje es de ambos lados, ¿verdad? Preguntar de ambos lados, no solo yo para ustedes o ustedes para no, de ambos lados para aprender mejor, ¿verdad? Claro. Entonces yo creo que a todos tienen la idea de cómo me gusta la docencia, ¿verdad? Claro. Entonces, por favor, es tu momento. Vale, ok, muchas gracias, licenciada Gladys. Bueno, chicos, chicas, muchachos, muchachas, es un placer estar con ustedes. Mi nombre es Rodrigo Barrera, también soy practicante de la San Carlos. En este momento, pues, licenciada Gladys me invitó a mí a este pequeño espacio para que yo pueda compartir con ustedes lo que yo sé hasta este momento, en tanto experiencia como conocimiento general, lo que es el síndrome de Asperger. Así que es un placer estar con ustedes. Antes que nada, disculpen mi prosodia, es parte de la condición. No tiene la mejor prosodia de todos, pero es algo que se puede también mejorar. Así que si me lo permiten, vamos a compartir pantalla. Una pestaña, creo. Y puede ser este. Ahí estamos, ¿lo pueden ver? Todavía no. Ah, ahorita sí. A mí me funciona algo, Rodrigo, Ajá. que como ahorita tú estás compartiendo pantalla, si Ujú. tenemos dudas, si quieren dejamos, apunten las dudas y cuando Rodrigo nos digan, ¿tienen dudas de algo? Podemos conectar el micrófono y hacer la pregunta, ¿de acuerdo? Para que no Vale. sea que estemos interrumpiendo porque llega un momento que la persona que comparte pantalla no puede ver a todo el grupo, ¿verdad? Entonces, Sí, que yo no, cambio aquí a acá. ajá, para no estar haciendo ese cambio. Entonces, si te parece cómodo, podemos trabajar de esa manera. Bueno, Vale, muchas está bien. gracias y ya no te interrumpo. Gracias. No se preocupe.
Bueno, muchachos, antes que nada, yo fui diagnosticado con este síndrome. Yo tengo Asperger, síndrome de Asperger, y me lo diagnosticaron el año pasado, cuando yo tenía 23 años. Ha sido realmente muy, muy duro para mí el no saber por qué me pasaba lo que me pasaba. Yo lo comparo como cuando tienes una enfermedad bastante seria. Por ejemplo, tú escupes sangre y empiezas a buscar algún motivo, alguna razón de por qué pasa eso. eh, Todos te dan distintas opciones y ninguna es la correcta, ¿no? Entonces no sabes cómo tratarlo, no tienes un norte de cómo poder llevar a cabo esa situación. Sin embargo, una vez que tú ya tienes el conocimiento de decir, ah, bueno, escupo sangre porque tengo tuberculosis, ya sabes con qué especialista ir, ya sabes cómo tratarlo y cómo llevarlo de la mejor forma. Sin embargo, pues la tuberculosis es como que un poco obvio, pues al ver esa cantidad de sangre que escupes, pero el Asperger es como la condición invisible, porque realmente pareciera que no tienes nada, a diferencia de otros trastornos, otros síndromes, o inclusive los comparamos con otros tipos de autismos, o inclusive, por ejemplo, el síndrome de Down, todos tienen características muy visibles. El autismo en un grado más superior inclusive se puede ver a simple vista cuando una persona no habla o simplemente no se le da bien socializar, pero es bastante evidente. En cambio, el síndrome de Asperger pareciera que simplemente no padecemos de nada y la gente no nos toma en serio. Pero bueno, entremos un poco más de lleno que con el síndrome de Asperger. ¿Qué es el síndrome de Asperger, señores? Bueno, cuando me lo preguntan, yo digo de forma muy vulgar que es cuando soy medio autista, como que no soy del todo autista y lo digo más que nada, pero para que la gente me entienda. En este caso vamos a ir un poco más de lleno a lo que es la condición, que es básicamente un trastorno del comportamiento que afecta la capacidad de socializar del individuo. En este caso, ¿cómo afecta a la persona? Bueno, la característica principal, señores, es la torpeza social. No se nos es fácil, no es lo nuestro socializar. Generalmente solemos estar solos, nos gusta estar solos, pero también porque nos aíslan. ¿Por qué nos aíslan? Básicamente porque la forma en la que nosotros socializamos no es la más normal, por así decirlo, o la más esperada. Generalmente, porque primero que nada no se nos da bien ver a los ojos, es como mucha información la que tenemos que procesar ahí y solemos ver a otro lado, la gente piensa que no estamos interesados en hablar con ellos. Solemos ser muy introvertidos, no la mayoría de veces, pero la mayoría de veces, pero no siempre. Podemos llegar a tomar algunas cosas como literales, algunas frases, algunas chistes o refranes que en algún punto nos hacen dudar sobre cómo actuar. Un simple ejemplo. Yo les comento que cuando yo era niño, mi madre solía llevarme a la iglesia. Les hablo, tenía yo 6 7 años y me solía poner con ropita muy elegante, mi camisa abotonada, mi pantaloncito. Pero llegó un domingo en el que yo no tenía nada que ponerme, ¿verdad? Nada de esa ropa formal que ponerme. Entonces, como yo estaba tan acostumbrado a siempre ir a la iglesia con camisa abotonada, le dije a mi madre, madre, no tengo ropa que ponerme para la iglesia. A lo que ella respondió de forma muy sarcástica, ay, pobrecito, vaya con el vecino a ver si le presta ropa. Generalmente alguien se sentiría mal con esas palabras y pues buscaría otra cosa que ponerse, pero yo casi voy con el vecino a tocarle la puerta y preguntarle yo de niño de si no tenía algo de ropa para mí. Sin embargo, estando yo en el patio, me quedé pensando, dije, hay algo mal aquí, algo no me cuadra, es muy raro que ella me pida eso. No llegué a concretar la tarea, pero a eso vamos. Solemos tomar cosas muy literales y no sabemos cómo actuar ante eso, lo cual provoca incomodidad en cuanto a la interacción social con otras personas que suelen decir malas palabras, suelen decir cosas en doble sentido. Entonces uno de Asperger se siente incómodo más que nada porque no entiende de qué están hablando. En mi caso, a mí me pasaba muchísimas veces y yo me la jugaba, pensaba que estaban hablando de una cosa cuando realmente se habla de otra completamente distinta. Entonces, ¿qué pasa? La gente a veces a mí me preguntaba que si me estaba haciendo el tonto, si los quería hacer enojar a propósito. Entonces,
ese tipo de características son las que podemos em, pasar un día con día, lo cual me lleva a lo siguiente. ¿Qué puede sufrir una persona con trastorno de Asperger? Bueno, en cuanto a comportamiento, la gente suele ser muy hostil con nosotros, suelen ser muy agresivas, suelen aislarnos. em, es cierto que podemos tener algunos movimientos muy estereotipados, movernos nerviosamente. Yo suelo romper, bueno, no romper, pero tronar todos mis nudillos por el nerviosismo que presento todos los días. Repetición de palabras persistentes o acciones. También podemos tener esas muletillas muy notorias que quizás otras personas no tienen. En cuanto a saber sufrir algún movimiento muscular, sí, lo que es la coordinación motora, eh, tanto la fina como la gruesa, por así decirlo, solemos ser un poco torpes en ese aspecto. Yo en lo personal suelo golpearme cuando camino en mi casa, de hecho, con algunas cosas, con los muebles. Y es más, la suela de mis zapatos suele tener algún desgaste más de un lado que del otro, que demuestra la forma en que yo camino un poco torcido, por así decirlo. En cuanto al estado de ánimo, podemos ser muy ansiosos porque también sufrimos de hipersensibilidad. La mayoría de Aspergers, damas y caballeros, puede tener hipersensibilidad al tacto. No les gusta que los toquen porque cuando tú los abrazas suelen ser bastante sensibles y se hacen a un lado. En mi caso, yo lo que tengo es hipersensibilidad al gusto. Cuando como, puedo ser un poco melindroso porque siento mucho los sabores y siento mucho las especias. Y cualquier tipo de picante, por más pequeño que sea, ah, yo lo siento al triple. Entonces yo suelo estar llorando, lagrimeando y hasta moqueando por el picante más pequeño que haya. Y he sufrido burlas también de mi familia por eso. No aguantas nada, me dicen. Pues no, la verdad es que no. Conozco compañeros Asperger que también tienen hipersensibilidad al sonido. Una compañera me decía que no aguanta el sonido del océano, el sonido blanco. De pequeña ella me comentaba de que gritaba a sus padres para decirles por favor callen ese mar, lo cual también fue motivo de burla, ¿verdad? Cualquier cosa es motivo de burla para nosotros y es bastante duro pues estar viviendo de esa forma. Podemos sentir ansiedad por ese tipo de cosas, enfado al no poder encajar en la sociedad normalmente y temor por quedarnos solos o aislados al resto de nuestras vidas. Ante eso también puede llegar la depresión, tenemos cierto déficit de atención, lo cual nos da una discapacidad de aprendizaje. Y esto es interesante, el interés intenso en una cantidad limitada de cosas. A un Asperger le pueden gustar muchísimas cosas, pero se concentra demasiado en esas cosas, muchachos. Se puede ser mucho cuando tengan que diagnosticar o ver a algún niño o alguna persona con estas características. A mí, en lo particular, me gustan mucho los videojuegos y les puedo hablar de los videojuegos por horas de horas de horas, o al menos los que a mí me gustan. No podemos percatarnos de que la gente ya se hartó, se cansó o de que ya hemos hablado muchísimo de algo por este mismo tema. Una persona les puede hablar de la historia de un país, les puede hablar de la historia de una compañía por horas de horas, les puede interesar cosas como cuántas carreteras tiene un estado, o en mi caso, verán saber más sobre los videojuegos, el creador de este videojuego, cuánto tiempo tardó en hacerse, la historia que está detrás, etcétera, etcétera. Entonces solemos tener gustos muy restringidos. Incluso con las computadoras, a algunos les gusta mucho armar, desarmar, limpiar computadoras todo el día. Pero son simples ejemplos. Tenemos gustos muy particulares y muy intensos que la gente simplemente suele no compartir, ¿verdad? Y cuando nosotros compartimos esa pasión, suelen vernos con una ceja arqueada, vernos un poco de una manera extraña y siempre sencillamente no compartir los gustos y nuevamente vernos un poco raros. ¿Qué tenemos aquí? Aquí. ¿De qué manera se puede tratar, damas y caballeros? Ay, mi teléfono, disculpen. Con la terapia de grupo. Ese tipo de terapias creo que es la mejor, porque el Asperger a sentirse aislado, no sentirse parte de un grupo, suele sentir que a veces el mundo le dice que está mejor sin él o ella. Y a mí muchas veces me pasó que yo sentía que el mundo me decía, Rodrigo, el mundo está mejor, estaría mejor si tú estuvieras muerto.
Entonces, la terapia de grupo creo que es la mejor porque podemos reunir a varias personas con ese trastorno, que en un principio les va a costar muchísimo hablar, socializar, pero en algún punto se van a sentir en familia, entendidos y, por supuesto, comprendidos y sobre todo queridos. Creo que esa es la mejor terapia que hay para así despejar esos malos pensamientos que se puede llegar a tener en cuanto al aislamiento social. El cognitivo conductual también es bastante bueno, más que nada para ir moldeando una conducta aceptable en la sociedad. De esa forma, el Asperger también puede pulir sus habilidades sociales y poder encajar de mejor forma en la sociedad. Manejo de ira. Los Asperger solemos ser muy, muy pacientes y demasiado nobles. Pecamos de ser muy nobles, a tal punto que no vemos la maldad que puede haber en otras personas para con nosotros. Yo no sabía si una persona estaba molesta conmigo, sino hasta que de repente ya me tenía contra la pared amenazándome. Bueno, si me quiere hacer daño, decía yo. Antes de eso, yo pensaba que estábamos molestando o era parte de la amistad. Lástima que me di cuenta muy tarde que no. Pero es por culpa de todo ese tipo ¿cómo se llama esto? De acciones, o de situaciones, mejor dicho, que podemos llegar a acumular muchísima ira. Y de hecho, otros compañeros Asperger me han dicho, ya ante lágrimas en los ojos, cuando estamos solos, que han llegado a tal grado de que desear, no sé si lo peor, pero sí golpear a un agresor y no se puede por la impotencia que se tiene. Otro compañero Asperger me decía de que cuando estaba en el colegio, un profesor se metió con él diciéndole que era un irresponsable por no traer la tarea. Sí la había traído, solo que estaba guardada en algún lugar. Cuando por fin la encontró después de tanto acoso de parte de los maestros, vino mi compañero Asperger y le puso el cuaderno en la cara al profesor, lo cual refleja la gran cantidad de ira que se puede estar teniendo. Hola Edwin, bienvenido seas. Es un placer que estés con nosotros. Entonces, sí, a pesar de que somos muy pacientes, muchachos, la ira más grande viene de las personas más pacientes. Entonces, sí es bueno tener el tipo de nada, ese tipo de terapia, de manejo de la ira. Aunque seamos muy pacientes, en algún punto se puede desbordar, pasen años de años. A mí también me pasó. Y compartiendo un poco de experiencia, me pasó con mi hermano. Mi hermano, yo le llevo 5 años. Eso pasó hace, creo yo, que 5 años. Em, Mi hermano, no sé por qué en aquel entonces tenía la mala costumbre de no tirar la basura. Compartimos cuarto, entonces él en vez de levantarse, tirar la basura, le daba mucha flojera, ¿no? Lo que hacía era guardar la basura debajo de la almohada. Me parecía algo desagradable, ¿eh? Y la gota que colmó el vaso fue cuando él estaba comiendo yogurt y él en vez de dejar el vaso de yogurt a la cocina, lo dejó debajo de la cama y se comenzaban a acumular los insectos ahí. Yo no aguanté porque yo también estaba durmiendo en ese lugar. Simplemente me levanté, lo encaré y sin decirle nada, le tiré el vaso de yogur de la cara, lo empujé contra la pared y mi hermano tan asustado que estaba que ya tenía todo el yogur encima, solo le dije, anda a limpiar esa cosa. No dije cosa, pero para censurarlo. El muchachito fue y en silencio limpió todo y yo creo que él nunca se esperó que alguien tan noble, tan paciente como yo llegara a ese tipo de cosas, de empujarlo contra la pared, tirar la silla por un lado y tirarle también el vaso de yogur. Tampoco yo me lo esperaba. Pero ese reflejo que les digo de que tanto, después de tanto uno no aguanta, por monje budista que uno sea, la paciencia se agota. Y los Asperger, que somos los más pacientes, en algún punto podemos llegar a tener una ira bastante grande, pero porque se ha acumulado por tanto tiempo. Bueno, esto para explicar el por qué el manejo de la ira. Terapia familiar y análisis conductual aplicado. Esto más que nada para explicar a los padres de familia y también hermanos y hermanas de qué va la condición. Lamentablemente muchos padres, incluyendo los míos, no creen que el diagnóstico sea creíble. Al menos en mi caso, cuando yo fui diagnosticado me dijeron, bueno, ahí mira tú qué haces, voy a comprar pan. No se tiene el mayor apoyo posible. Por lo mismo que explicaba antes, como no es como que si se tenga síndrome de Down, en donde se tiene características físicas muy notorias, pareciera que no tenemos nada, pareciera que no importa. Eso es todo lo contrario. Los Asperger somos los que más sufrimos y sufrimos en soledad y en silencio por el aislamiento social que nos dan. Entonces es bueno que las familias conozcan todo esto
para saber de qué forma se puede apoyar a los niños, que sepan de que ese fracaso escolar, ese aislamiento social y ese interés tan restringido en algo no es por nada. O sea, timidez no es porque ellos sean así porque sí, es una condición, es un trastorno que tiene nombre y es bueno que las familias lo conozcan. Es por eso que se daría tanto la terapia familiar como en el análisis conductual aplicado. ¿Qué más tengo por acá? Ah, sí, vamos a terminar un poquito. ¿Dónde nos puedo referir, muchachos? A mí me diagnosticaron en Aspergua o Asperger Guatemala, una organización sin fines de lucro, el cual está ubicado y bueno, creo que lo voy a copiar y pegar porque no lo tengo aquí. Tito, 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 ti. A ver si lo puedo pegar aquí en los comentarios. Control V, aquí está. Aspergua, organización sin fines de lucro, el cual intenta ayudar a aquellas personas con la condición. A mí me diagnosticó la directora de Aspergo, la licenciada Angélica Gómez. En este lugar lleva ya 10 años en funcionamiento. Vivimos de donaciones y demás. Digo vivimos porque ahora yo también trabajo como voluntario ahí. Todos los sábados voy a ayudar a mis compañeras psicólogas. Y aquí se hace tipo de terapias tanto familiar como grupal. Am, Poco más que decir, llevamos ahí 10 años. Está siendo difícil en este momento por pandemia, pues llevar a cabo el proyecto, pero aún así hay gente que todavía llega y agradecemos muchísimo esta constancia, ¿verdad?, de los pacientes. Esa política con el objeto de proteger los derechos e intereses de las personas con el síndrome de Asperger. ¿Qué más? Aquí voy a hacer un poco de trampa, voy a leer porque se me olvidó, muchachos. Ajá. Aquí dice, promueve el desarrollo y mejora la calidad de vida de los niños y jóvenes, mujeres y hombres guatemaltecos que viven con esa condición. Somos una asociación de bien público legalmente constituidas. Eso es bastante bueno saberlo porque en cualquier momento la ley nos ampara. Y más cuando alguien de Asperger es tan discriminado socialmente. Poco más que decir. Ese es un buen lugar donde lo pueden refiere a esas personas y si ustedes están interesados, estamos aceptando siempre voluntarios. Es bueno siempre tener gente que nos apoye, que nos ayude, más que nada para darnos a conocer y tener también gente que le interese saber más acerca de la condición. Y por último, bueno, están en fotos, está la página web, aspergo.org. Y por último, damas y caballeros, yo creo que ya la licenciada les comentó de esto. Yo tengo mi propio canal de YouTube, Rodri Popper Aspi. Ahí hablo más a fondo de mi experiencia con el síndrome de Asperger, como he sufrido muchísimo antes del trastorno, perdón, del diagnóstico. Y aún después del diagnóstico, aún me siguen pasando cosas que me gustaría no tener que pasar, pero que gracias a eso yo desarrollé una gran empatía. em, Después del diagnóstico que me ha ayudado también para con mis pacientes. En este canal también tengo podcast con gente del extranjero, inclusive con la misma directora de Aspergo, la licenciada Angélica Gómez. Tengo video reacciones a testimonios que voy comentando también, video reacciones a cortometrajes Asperger, y también propio testimonio en varios videos de cómo es un Asperger, cómo es la práctica con un Asperger, por qué pueden aparecer ideas suicidas, etcétera, etcétera. Así que les invito también a que pasen por ahí un momentito. Eh, Hablo también de, ¿cómo se llama esto? Con otros youtubers más o menos conocidos que me han ayudado a comprender lo que es el Asperger. Prontamente también estaré con el canal de Asperger más grande en cuanto a hispanohablante se refiere, a lo aspergiano con Diego Jonathan Moreno. Estamos en pláticas para hacer nuestro podcast, nuestra entrevista, el cual también están ustedes invitados a ver. Así que sin extenderme mucho más, porque llevo ya aquí 10 minutos enteros hablando, espero que haya sido de bastante ayuda toda la información que les proporcioné. Y bueno, licenciada Gladys, sin más que agregar, pues creo que puede ser el momento de las preguntas. Si es que alguien tiene alguna pregunta, algo que aclarar, algo que le pareció interesante o que comentar, ese es el momento. No, pues muchas gracias, Rodrigo. De verdad, qué interesante. Bueno, esto fue como una ametralladora. Taca, Ah, taca, sí, así taca. somos, así somos. Sí, entonces, por favor, si alguno de los compañeros tiene alguna duda, pregunta acerca de,
cómo detectar. Y lo que me agradó bastante, Rodrigo, es que entre la forma terapéutica que usted ha conocido ahorita en el proceso, es la terapia grupal, ¿verdad que sí? Vaya que, ajá. Entonces, me gustaría mucho que usted nos diera como un, si quiere deja de compartir, ¿verdad? Ay. Así Perdón. nos miramos. Ajá. Eh, Me gustaría como supervisora, como docente, ¿verdad? Que les explique un poquito más cómo es hacer una dinámica grupal, ¿verdad? De la psicoterapia grupal. Es un proceso ahí sí como hablábamos en algún tiempo en nuestro proceso de práctica, yo les decía, no, ahí platicábamos pues todos aquí en grupo. Hay momentos específicos que es eficaz hacer la psicoterapia grupal, pero hay otros momentos que no corresponde, ¿verdad? Entonces, este es uno de los momentos que sí corresponde porque queremos identificar a personas que se sienten, ahí sí como usted decía, ¿verdad? O sea, yo sé que ese sufrimiento también lo viví yo, decía él, ¿verdad? O sea, y ya estar en grupo es como más tolerable, más entendible la realidad, ¿verdad que sí? Entonces, Claro. me gustaría que le dieras como la idea general, ¿verdad? De cómo se hace este tipo de psicoterapia. De hecho, este mes les dejé la lectura de un libro de psicoterapia, individual, grupal y familiar. Está bien Perfecto. interesante. Lo voy a compartir para que lo tengas también. Sí, sería un placer también. Bueno, Bueno, entonces, profundizando un poco más en lo que será la psicoterapia grupal, me voy a referir a las clases que tuve con el licenciado Mario Colli y con el doctor Alex Melgar. Ya exacto. licenciada Gladys sabe de quién hablo, dos tipazos, siguientes profesionales. Ujú, En este caso, bueno, también Asperger, que también hacemos ahí la dinámica. En este caso, lo necesario, primero poner un tema, ¿verdad? ¿Cuál es el tema en este caso a hablar? Por ejemplo, vuelvo con mi caso, manejo de la ira, ¿no? Ok, si este manejo de la ira, los que llevan a cabo la actividad deben de tener ya a la mano anécdotas, si se quiere reales o si se quiere un poquito exageradas, ¿verdad? No importa exagerar un poquito, recordemos que como psicólogos podemos tener un poco las mentiras piadosas, pero necesitamos anécdotas para que los pacientes se sientan identificados. Em, por ejemplo, si yo voy a también charla en Aspergua sobre la ira, ya tengo a la mano esta anécdota. Y primero se puede explicar lo que es la ira, cómo se puede llevar a cabo, explicar el tema en sí principal, ¿verdad? Según recuerdo que me dijo Alex Melgar. Una vez que se explica el tema principal, ya se puede aplicar el tema principal a uno mismo. Bueno, yo también he sentido ira cuando me pasó esto y lo otro. También sentí mucha ira cuando, qué sé yo, me negaron mi tesis, algo por el estilo, ¿no? ¿Cómo llevé a cabo esa ira? Yo pataleé, yo grité, les dije a todas esas personas. O en mi caso, ¿no? Yo enfrenté a mi hermano, teniendo yo como 17, 18 años. Em, la cosa es de que se explique de la mejor forma el tema y se explique cómo uno lo ha vivido. De esa forma ya los pacientes se pueden sentir más identificados y poco a poco, si es que algo hizo clic, decir, ah, yo también me peleé con mi hermano, o ah, yo también me peleé con, qué sé yo, con mi papá, algo por el estilo. Cuando se hace ese clic, los pacientes suelen sentirse un poquito, en mayor o menor medida, pero un poquito más en confianza para poder transmitir sus propias experiencias. Entonces, ya cuando un paciente haya compartido sus experiencias, ya el resto es como una bola de nieve que se hace más grande, ¿verdad? Dice, bueno, este paciente ya explicó su situación, otro paciente se va a sentir más cómodo. Bueno, ahora que estamos en confianza, veo que estoy con gente con la cual puedo compartir mis experiencias, yo también puedo compartir mi experiencia. Es así como la confianza en el mismo grupo se va agrandando. Todos comienzan a compartir experiencias y entre más experiencias se compartan mejor. Van a haber más clics y van a decir, yo también sufrí de esto, yo también pasé por lo otro. Es así como la confianza en el grupo se va a ir agrandando, se van a sentir pertenecientes a un grupo, que es lo que muchas veces es lo que se busca. Y ya con eso todo el grupo se puede ir
direccionar a una sola dirección, valga la redundancia. Ya cuando el terapeuta se da cuenta de que todo está en confianza, o al menos la gran mayoría, compartieron sus experiencias, saben que se sienten identificados, van a decir, bueno, ahora que todos sabemos de que no estamos solos en este caso, vamos a infundir esperanza. Mírenme, yo como psicólogo o como el que maneja la actividad pude mejorar haciendo esto, esto y lo otro, permitiéndome esto o aquello, explicar cuáles fueron las soluciones en ese caso, para que ahora que todos están en el mismo vagón, vayan todos en la misma dirección hacia esa solución. Por supuesto que van a haber algunos que les van a costar más que otros, pero ahí ya se puede tener un poquito de atención personalizada, yendo al lugar de esta persona a intentar hablar con él o con ella, pero en un principio la gran mayoría deben estar ya en el mismo vagón para poder redirigirse a la misma solución. Al menos en cuanto a la esencia, creo que eso sería, licenciada Gladys, la empatía que todos podemos tener unos con otros, compartir experiencias para llegar a caer en la confianza y la pertenencia de grupo que buscamos para poder direccionar el grupo a una solución masiva. Excelente. Ese último, el final, estuvo muy atinado a lo que es el contexto. Muchas gracias, Rodrigo. Ahí sí que Gracias. lo hice recordar, ¿verdad? De sus cursos. Ajá, sí, ahí sí como les digo a todos los compañeros aquí presentes, la práctica y la docencia van de la mano, o sea, no podemos divorciarnos, ¿verdad? Entonces sí hay algunos temas que yo necesito como vamos a nivelar un poquito más de aquí porque yo sé que algunos no han llevado el curso. Entonces como que toca como ir nivelando situaciones, ¿verdad? Pero son cuestiones que es según la currícula, ¿verdad? Entonces, pero es muy bonito porque todos nos vamos ayudando, así que esto es como una terapia de grupo para todos en el momento de que estamos aplicando con nuestros pacientes y todo. Y mire que estoy haciendo con tal y tal situación y todo. Es bien bonito, es bien interesante, ¿verdad? Eh, ¿Alguno de los compañeros tiene alguna duda? Ah, sí, dime. ¿Qué? ¿Levantó la mano? No. No, Ah, no. bueno. A ver. Sí, yo. Em, bueno, de esa forma que explicó cómo se trabajaba la terapia de grupo, si nosotros llegáramos a atender a alguien con Asperger, trabajamos de la misma manera individual, ya sea que él llegue a la clínica y nosotros tengamos que trabajar con él, ¿de esa misma manera se trabaja o cómo se trabajaría así individualmente? Ok, gracias a Eileen por tu intervención, se aprecia bastante. Bueno, si llega un Asperger individual y ya está diagnosticado con Asperger así y tiene firmado que tiene esa condición, em, sería bueno primero que nada ver cuántas personas autistas o inclusive con este síndrome hay en el centro de práctica, ¿verdad? A ver si está la posibilidad de poder juntarlos. Si no hay, porque no hay, pues ni modo. Toca trabajarlo de forma individual, ¿verdad? Em, pero en este caso, para mejorar las habilidades sociales, sería bueno juntarlos entre los mismos. Sería también bueno, Aileen, recomendar Aspergua. Ahí fijo, fijo, van a haber más Asperger. Entonces ahí sí se puede dar, sí o sí, la terapia grupal para que pueda relacionarse de mejor forma con los demás. Ahora bien, lo que te compete a ti individualmente como terapeuta, primero que nada, las características que se puede tener para poder estar con un Asperger, la paciencia. Primero la paciencia. Eh, Suelen ser personas muy retraídas, cohibidas. Yo ya no lo soy, primero porque estudié actuación, entonces eso me ayudó muchísimo a mejorar mi forma de hablar, mi prosodia y demás. em, y también porque me harté de estar aislado y solito. Es como cuando te hartas de no saber nadar y te tiras al agua y a ver qué pasa, ¿no? Em, y es lo que me pasó a mí, es por eso que yo soy un poco más expresivo. Aún así hay gente que me es hostil en mi persona, pero bueno, volvamos al tema de cómo tratar a un Asperger. Primero, muchísimo paciencia si es que no quiere hablar, no tiene nada que contar. Recordemos de que es el tiempo y espacio del paciente y si no quiere hacer nada de eso, en algún punto lo va a hacer. Lo bueno de que al menos en ese pequeño espacio va a tener sus 45 minutos, una hora, no sé cuánto tiempo den ustedes de terapia, para ser ellos mismos, no estar obligados a hablar, no estar obligados a socializar, que es lo que más les cuesta.
poquito a poquito, suave, suavecito. Eh, risas. Intentar no tener contacto físico en un principio, no se sabe si esta persona va a responder de buena o mala forma. Voy a aventar mucho. Ahí está. Hasta que se le pregunte, mira, ¿te gustaría que se te despida de esta forma? ¿De qué manera me puedo acercar a ti? Siempre preguntar. Eso es bueno, si es que ya se sabe que es Asperger, y a descubrir qué tipo de hipersensibilidad puede tener, sea al sonido, sea al tacto, sea al gusto, como es mi caso, y es evitar cualquier inconveniente. Y en algún punto, si te llega a hablar de un tema en específico, qué sé yo, de Pokémon, porque así son los Asperger, te llega a hablar de Pokémon y te lo llega a hablar por hora y media, tú solo escúchalo y practica ahí la escucha activa. Ah, bueno, entonces Pokémon salió de aquí y de acá, es un juego. Ah, sí, Pikachu y aquí y allá, créeme que esa es la mejor forma de tratar a un Asperger, sea cual sea el tema, sea Pokémon, sea las películas de Stanley Kubrick, sea el tema que le encante, demostrar que le prestas atención, porque generalmente a nosotros nos ningunean o ponen muecas al escuchar nuestros temas de interés y se van. Nos dejan así con la palabra en la boca. Entonces, de cómo tratar a un Asperger, darle su tiempo, darle su espacio y dar a entender de que le prestas toda la atención posible, y preguntarle un poco más acerca de sus aficiones, de sus gustos y sobre todo, si se llega a preguntarle sobre su posible hipersensibilidad y la forma en la que se relaciona con los demás. Ahí ya tienes pistas de por dónde llevar la terapia. Y por supuesto, refiero a Aspergua. Es lo que te puedo decir, Aileen. Gracias. De nada, Aileen. Ahí. ¿Alguien más? Aproveche, aproveche. No corro mucho. Una pregunta. Eh, ¿Hay alguna prueba psicométrica que me permita, de manera aquí virtual, poder detectar Asperger? Buena pregunta. Y tengo entendido que por el momento no. Pero sí hay algunas otras, no pruebas psicométricas, pero así como, ¿cómo decirlo? Encuestas, algo por el estilo, porque fue lo que a mí me pasaron, eh, que te hacen tener un norte de realmente si tratas con un Asperger o no. Sí, dime, ¿estoy obviando algo? No, está muy bien. Se llaman las escalas de Likert, que sirven para poder, Ah, las encuestas es así. ajá, sí, solo para ubicar el título, ajá, porque no es un test psicométrico, fíjese Ajá. Julio, fíjense todos, ajá, sino que son estudios que están previos a convertirse, ¿verdad? Entonces, por favor, explícanos un poquito más de esa prueba que te pasaron, de esa escala que te pasaron. Ok. Sí, es escala Likert, después ya me lo... Gracias. Ahorita junté cables y sí se llama así. Y antes que nada, gracias a Venus Escobar, una suscriptora. Me llegó la notificación. Gracias. Y en cuanto a las escalas de Likert, son preguntas bastante acentuadas, bastante específicas, que no son como las típicas escalas que te dicen, qué sé yo, cuando te sientes triste, ¿qué sueles hacer? Y así de vago, ¿no? No, se suelen decir cosas como, eres torpe cuando caminas, tienes muchos amigos, te molesta el ruido blanco, cosas bastante específicas, ¿no? Que te van diciendo, ah, bueno, este tipo de características realmente las tiene un Asperger y no son cualquier pregunta que te puede pasar tu test, son bastante específicas y realmente te hacen entender si eres Asperger o no. El hecho de tener muchos amigos o no, el no tener amigos es algo que los Asperger solemos pasar porque somos aislados de la sociedad. Muchas veces nos tratan como leprosos, sin exagerar, son muy hostiles. Preguntas como, ¿qué más me preguntaron a mí? Mi motricidad también me la preguntaron. Me preguntaron también si me gusta estar solo. Eh, bueno, me gusta estar solo porque me enseñaron a estar solo. Si alguna vez he tenido pareja, cosa que nunca ha pasado. A los Asperger es muy difícil tener pareja. Si les es muy difícil mantener una conversación, ya imagínense llegar al nivel de una pareja, o sea, por Dios. Son preguntas muy específicas. La escala Likert suele ser así.
Suelen ser preguntas cortas, a veces de sí o no, preguntas cerradas, y bastante específicas que van de mano de la condición. Así que sí, eso puede ser una escala Likert, preguntas bastante específicas y muy, muy acorde a cierto tema, eh, y de preguntas cerradas. O sea, en conclusión, Rodrigo, según la pregunta que hizo Julio, sí hay un instrumento que puede ayudar para verificar si alguien es Asperger o no, ¿verdad? Recordemos de que no hay que dejarse llevar siempre por ninguna prueba te Mm. dice está diagnosticado, ¿no? Pero te da un norte. Eso quiero que quede claro, ¿verdad? En este caso, pues no es una prueba psicométrica tal cual, como tú lo dijiste, pero es como una encuesta, unas preguntitas ahí bastante específicas que te pueden guiar para saber si realmente esta persona tiene Asperger o no, una escala de Likert. Y la escala de Likert no es que tú la busques en internet y ya la descargas aquí, está. No, una escala de Likert lo hace uno personalmente. Tú eliges las preguntas. Entonces, no es algo que tú puedas comprar tal vez en la Universidad del Valle, como generalmente suele ser, o, o descargarlo de internet. No, son preguntas que el mismo entrevistador elige para delimitar ¿cómo decirlo? Para llevar a esta persona a este sitio y realmente ver si tiene esta condición o no. Entonces, no es que exista una prueba tal cual, no es una prueba, tampoco esta escala Likert te va a decir si sí o no es alguien que tiene Asperger, ninguna prueba lo va a hacer, nunca se dejen llevar por ninguna prueba, es solamente una guía. Pero sí, esa escala de Likert te puede ayudar a más o menos guiarte, tener un norte de si esta persona puede tener o no la condición, Julio. Y por cierto, gracias también por la suscripción. Bueno, sí, la idea es como lo que hablábamos un poquito de, No es qué escritor. bueno, No es escritor. muy bien, gracias. La idea es que el diagnóstico sea el diagnóstico más correcto, ¿verdad? Lo que hablábamos de los diagnósticos, ¿verdad ustedes? ¿Alguna otra duda, compañeros psicólogos en potencia? Nashley, Alejandra. Asperger de niños, Asperger en adultos, etcétera, etcétera. Pregunten cualquier cosa. Yo sí quería, pero no sé si sería como una pregunta o a Dale, manera de dale. comentario. Que cuando yo estaba en básicos tenía un compañero que regularmente estaba solo y siempre. Y no sé por qué yo siempre he sido de las personas que no sé, me da cosa que alguien esté solito. Tan Entonces linda. sí me contaba como de que trajiste una refacción o vamos a la cancha o algo así, pero por ratitos como que se sentía, sí, vamos, y al ratito se desconectaba. Y yo sentía que como que le incomodaba que yo estuviera ahí y yo así como que, bueno, tal vez no le caigo bien, pero siempre como que traté de insistir y eso fue en primero. Y en tercer básico nos comentaron que él había sido diagnosticado con esto, con este trastorno. Entonces, creo que sí es bien interesante cómo lo planteaste tú, porque es verdad, él se miraba como cualquier otra persona, como cualquier otro alumno, pero aunque él quisiera como que interactuar y todo, yo lo veía con los mismos compañeros, no lo dejaban, como que le hacían el feo siempre de que si él decía algo o si él quería participar, era no, pero es que este tan exagerado, a veces hace unas cosas que nada que ver, entonces fuera. Entonces a mí sí me choqueó eso, va como que yo querer hacer algo, pero no saber cómo hacerlo. Entonces como esa sería mi pregunta, ¿cómo poder tratar de convivir con una persona que padece este trastorno sin invadir su espacio? Buena pregunta que ya respondí a mi canal. Otra vez la invitación para que vean por ahí. Mira, los Asperger, yo si en algún punto llego a investigar de esto, porque realmente hay muy poca información, yo propondría de que Asperger activos y Asperger pasivos. Yo caía en la categoría de los activos, porque los pasivos suelen ser muy retraídos, no están por ahí en un rincón sin hacer nada, leyendo o en su mundo, y los activos pueden ser como yo, que quieren socializar, que realmente quieren tener muchos amigos, pero simplemente no se les da y se va de boca. Uno se va de boca con las relaciones sociales. eh, entonces, primero se identificar qué tipo de Asperger es esta persona, si activo o pasivo, según yo, y dependiendo de eso, pues ya sabes de que tu mejor arma es la paciencia
intentar acercártele, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y de repente puede ser un, bien, sí, gracias, no. Si es el Asperger pasivo, darle su tiempo, darle su espacio, como le dije a Aileen, en algún punto se va a sentir con la necesidad de hablar y va a decir, ah, la señorita Ashley, recuerdo que se acercó a mí, le puedo intentar comentar algunas cositas y es ahí cuando te vas a dar cuenta, Ashley, de que los temas de conversación o lo que uno de Asperger dice, uno arquea la ceja, uno dice, ah, ok, ¿verdad? No tiene nada que ver con lo que te dije, pero está bien, te escucho. Cuando ya se entra en confianza en esta persona, eh, tú puedes simplemente escucharlo. No lo como que obligues a socializar porque se va a sentir presionado, se va a sentir mal de que de primas a primeras no logra congeniar. Entonces será bueno que primero congenie contigo, tenga confianza contigo y que te cuente sus rarezas y todo lo que le encanta, para que poquito a poco pues se pueda sentir mejor o más preparado para interactuar socialmente. Ahora bien, si es un Asperger como yo, de los que les encanta hablar y hablar, y si le das cuerda, hablan 5 horas, lo mismo, escucha todo lo que tengan que decir. Gracias por escucharme, por cierto, porque yo sé que yo hablo demasiado. Em, Escucha todo lo que tengan que decir y en algún punto también, sea psicólogo o no, si estás en el papel de psicólogo, psicóloga o de amigo o amiga, puedes dar a entender de que le entendiste, de que lo escuchaste, dale un pequeño resumen de todo lo que te dijo con una hermosa sonrisa y así el Asperger se va a sentir importante, se va a sentir escuchado, se va a sentir parte de que no le hicieron el feo. Pero lo principal, y creo que fue el error número uno, pero pues no se sabía nada en ese momento, fue tal vez invitarlo a socializar. Noticia de último minuto, Cristiano Ronaldo vuelve a Manchester United. Invitarlo a socializar de primeras a primeras no es lo mejor. Mejor que tenga confianza en un trato uno con uno y darle toda la confianza para que hable todo lo que necesite. Y si en algún punto tú dices, bueno, ya hablaste 5 horas de lo mismo, con todo respeto, qué sé yo, Rodrigo, me gusta mucho escucharte y la verdad sí, siento toda la pasión con la que tú dices las cosas, pero ya llevas mucho tiempo y me gustaría hablar de otra cosa o me gustaría hacer otra cosa contigo, ¿te parece? Entonces ya de esta forma el Asperger va a decir, ah, perdón, no quise aburrirte, pero muchísimas gracias por escucharme todo este tiempo. Siempre con paciencia, con respeto, se le puede decir las cosas son Asperger. O yo creo que el chiste que tú dijiste no vine a cuenta, fue un poco ofensivo, porque a mí también me pasaba que con tal de socializar, como yo miraba que todos mis compañeros de básico decían malas palabras y decían chistes sin doble sentido, con referencias sexuales, yo intentaba hacerlo y a mí no me salían, entonces la gente me miraba muy mal. Entonces, si tú sabes que esta persona tiene síndrome de Asperger, tenle paciencia, decir, bueno, hace esos chistes porque intenta congeniar, no le sale y explícale por qué lo que dijo fue bueno o malo. Y explicarle también las referencias y dobles sentidos, porque se puede quedar uno las nubes diciendo qué quiso decir esta persona, o tú ves que no entendió lo que tú dijiste. Ah, mira, pues lo que quise decir con esto fue esto y lo otro, alguna frase de doble sentido. Como que dice, vamos a ver una frase que me dijeron. Llueven perros y gatos. Es muy tonto porque yo en algún punto dije, es obvio de que no pueden caer del cielo, son mamíferos. Y luego mi mente fuerza las cosas y digo yo, ¿y sí, sí? No, explícale, no, mira, lo que quise decir Y es ya lo que llueve mencionaba, cántaros. Ajá, dime. que te interrumpa, ya lo mencionaba, porque con este compañero, pues, al que ya no estudiamos juntos, pues sí, al final del día sí nos agregamos en Facebook y de vez en cuando me escribe así un montón, un montón. Y yo le digo, oh, sí, hola, ¿cómo estás? Y todo. Pero lo que realmente hacemos es jugar, porque a mí me gusta jugar en el celular. Entonces ahí se pone a hablar conmigo. Y yo regularmente nunca hablo. Es más que todo él el que habla, pero siempre me ha pasado esa duda siempre me he planteado yo en algún momento poder decirle, va, si quiere salir algún día o algo así. Más que todo porque no sé cómo viven ellos y más ahora que tú expusiste que a veces están muy solos y cosas así, pero también es lo que tú dices, hay que darle su espacio y pues creo que ahora me queda un poquito más como que claro ese aspecto. Gracias. De nada. Como dato curioso, y a 3 me lo dijeron, 3 Asperger. Esperamos a la medianoche a hablar solos con nosotros mismos porque no tenemos con quién hablar. Interesante.
Bueno, muchas gracias. No sé si Sí. alguno de ustedes tenga una última pregunta. Sí, bueno, primero quiero comentarles de que yo hace unos años pues estuve en un colegio donde había un adolescente que ya había sido diagnosticado con Asperger, pero él era como muy puntual y muy rutinario, porque era de las personas, si a las 10 en punto terminaba el periodo de matemática, a esa hora tenía que terminar y él ya hacía cambio de cuaderno, de clase y todo. Entonces, a él lo caracterizaban por eso, porque él a las 9 iniciaba el periodo y a las 10 ya tenía que haber terminado, porque ese era el horario. Y si no, le decía a los maestros, mire, su tiempo se acabó, ya es hora de cambiar de clase. Entonces, mi pregunta es, eh, ¿será que cada persona que ha sido diagnosticada con Asperger eh, puede laborar, puede conseguir trabajo en cualquier área o hay áreas específicas donde ellos se desarrollan de mejor manera? Gracias por tu pregunta, Lynn. Primero que nada, sí, solemos ser muy rutinarios y si nos sacan de la rutina nos estresa, nos da ansiedad. A mí en lo general, cuando yo trabajo en un call center, entonces nos tenemos que acoplar a la hora de Estados Unidos. Y cuando cambia ese horario de verano, cambia toda una hora y créeme que a mí me desconfigura todo y me fastidia muchísimo. Así que tiene mucho sentido de que esa persona que tú conociste haya hecho eso, porque sí, somos muy rutinarios, muy ordenados y sobre todo con lo que nos gusta. Ahora bien, con otra pregunta, ¿hay algún área en específico donde podemos trabajar? Bueno, de primas a primeras sería bueno no trabajar tanto con el contacto con mucha gente. Eso porque puede provocarte mucha ansiedad. Pero en sí se suele decir, esto es más que nada un mito que otra cosa, que tenemos capacidades superiores a la de los demás. Mejor memoria, mejor atención para ciertas cosas. Y es más, yo vi una fotografía en donde una mamá con Asperger eh, dijo, miren, mi hijo está en una tienda de ropa, se fue a comprar ropa y le dio como toque ver que algunas prendas no tenían cercha. Y yo también hago lo mismo. Veo cercha, veo prenda, y la dejó por ahí en el almacén. Y el mismo Asperger, sin que nadie se lo dijera, ordenó todas las prendas por color y después por tamaño y nadie le dijo nada. Entonces dijo la mamá, si todos contratáramos un Asperger, tendríamos una persona bastante ordenada, bastante, ¿cómo decirlo? Sí, ordenada, no mucho más que agregar y concentrar en algunas cosas. Pero también está otra parte. Estar en una tienda de ropa, interactuar con la gente puede causar ansiedad. Entonces, yo creo que un Asperger se puede desarrollar bien en cualquier área, pero le va a costar más las áreas en las que necesite interactuar con la gente. Sin embargo, también son cosas que se pueden pulir con la misma terapia de grupo. O por qué no, con la actuación o algún taller de teatro sería buenísimo para un Asperger para saber de qué forma tratar su nivel de voz, su tono, su timbre, su prosodia y inclusive los gestos para poder interactuar mejor con una persona. Pero en un principio sí, se le puede dar bien cualquier área, pero se le va a dificultar más las áreas en las que tenga que interactuar con mucha gente. Ujú. Bueno, qué interesante. Sí, sí, tienes toda la razón. ¿Alguna última pregunta a ustedes antes de concluir? Venus, yo por ahí vi que te pusiste en el canal, algo que decir. Sí, me suscribí. Gracias. No pude evitarlo correr a ir a ver y pues me parecen los títulos muy interesantes y pienso que es un tema muy relevante y al que no muchas las personas le ponen atención y es muy interesante. Y de hecho te quería agradecer por tu canal porque eso impulsa a las personas a conocer aspectos e identificar a este tipo de personas. Y gracias por el... Bueno, pues no, muchas gracias, de verdad. Fíjate, Rodrigo, que nosotros como centro de práctica hicimos un pequeño diploma, ¿verdad? Para ti. Entonces le voy a dar lectura para que lo vean los compañeros, ¿verdad? Solo que no sé
dónde lo puse. No, ya lo mandé por WhatsApp. Vamos a ver, pero Ok. está en el escritorio Diploma Rodrigo. Aquí está. Vamos a ver qué pasa. Es que se actualizó este programa y fíjense que todos los botones donde los conocí están en otro lado. Entonces es un manejo ahí está, de estrés. No es estrés. Bueno, aquí está. Hoy sí, espero lo logren ver. Cancelar porque no me deja abrir. Ahí está. ¿Me dicen si pueden ver, por favor? Yo creo que es este. ¿Pueden ver Oh, sí, sí? sí. Bueno, pues la Universidad de San Carlos de Guatemala, Escuela de Ciencias Psicológicas, Departamento de Práctica del área de Psicología Clínica, certifica al expositor Alfredo Rodrigo Barrera Godínez, que ha participado en el taller, que es el síndrome de Asperger, la vida antes y después de ser diagnosticado. Yo creo que aquí ya tuvimos como que un panorama más amplio nosotros como profesionales en la salud, en la práctica psicológica, ¿verdad? De verdad, muchas gracias. La fecha, te voy a componer la fecha. Okay. Y ahí está firmado por mi persona y todo. Entonces, gracias por tu tiempo, gracias por la paciencia, gracias a los alumnos también que estuvieron ahí pendientes a la actividad también, ¿verdad? Vale. Entonces, si no hay alguna otra duda acerca de todos los aquí presentes, pues yo creo que concluimos la actividad del día de hoy, ¿verdad? Si Sí, quieres, Rodrigo, envíame la información del departamento, lo que escribiste acá en el chat, al WhatsApp, entonces yo ya se los comparto a ellos, ¿verdad? ok. Y no sé, ¿querías agregar algo más? Sí, rapidito, muchachos. Bueno, solo quería decirles, si conocen a alguien con Asperger, por favor intenten entenderlo de mejor forma posible. Inclusive la forma en la que ellos son empáticos es muy diferente. Nos dicen que somos antipáticos, que no tenemos sentimientos, cuando es totalmente lo contrario. Creo que somos los más empáticos en este planeta, a tal punto que pecamos de ser demasiado nobles. Los invito también a que vayan a ver tanto mi canal como el link de Aspergua. En mi canal, como les digo, hay podcasts muy interesantes que hablo con muchas personas, reacciono a otras cosas y comento más de mis experiencias. Por ahí en un video casi lloro. Y en cuanto al link de Aspergua, pues ahí pueden ver quiénes son, dónde se ubican, si ahí pueden ver más información acerca del lugar. Inclusive ustedes pueden ser voluntarios e inclusive pueden ayudar de alguna forma económicamente a Aspergua para que siga subsistiendo. Se nos ha hecho muy complicado en los últimos años y sobre todo ahorita con la pandemia, porque la gente no llega. Tenemos un mes para pagar ¿cómo se llama esto? Sitio web, si no nos lo quitan, y estamos viendo qué hacemos con eso, ¿verdad? Entonces estamos un poquito ajustados económicamente, pero siempre es un placer brindar el mejor apoyo posible a la gente con esta condición. Así que sin más que agregar, señores, yo soy Rodrigo Barrera, ha sido un placer y me pueden contactar también por mi canal. Buen día. Buenos días. Voy a cortar la grabación y después continuamos. Un momentito. Ok, dale.